Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les deseamos a todos en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. Bienvenidos a este estudio del Claro que libro de sí. Daniel. Bienvenidos todos y esperamos que sea de gran bendición para ustedes. De verdad que para nosotros este es maravilloso porque es lo que nos apasiona. De verdad que el hacer estos Estudios. estudios son una bendición primeramente para nosotros y lo que nosotros estamos tratando es de compartir con las demás personas lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces es como un pretexto de poder uno ir a la Biblia ya como un compromiso nuestro que nos conviene a Ajá. nosotros, ir a la Biblia, estudiar y compartirlo. Así que por eso lo hacemos. Ojalá que esto les pueda servir. Este libro es maravilloso. Ustedes no se imaginan todo lo que uno aprende en este libro tan especial que es el libro de Daniel. Recordemos que en la anterior lección nosotros hablamos acerca de la decisión que Ujú. tomó Daniel Daniel, y sus sus amigos. compañeros. ¿Cómo fue que llamó la otra lección? No permite, algo con la identidad que cambia Sí, tu identidad. que Ajá. cambien tu identidad, exactamente. El principio hablamos de que precisamente cuando nosotros estamos en este mundo, el enemigo quiere cambiarnos nuestra identidad, quiere cambiarnos el nombre por otro nombre que no es el de nosotros y usa diferentes instrumentos para poder hacer la obra de él. Entonces, veíamos en Daniel cómo ellos querían meterle el conocimiento a los muchachos de Daniel, que no solamente están ellos, sino eran Ujú, muchos más. Eso no fueron exactamente. los únicos tres que ellos sacaron, había más personas y ellos lo que trataban era de cambiar la lengua, no solamente la lengua, sino su manera de pensar Ujú. y junto con el alimento y con lo que tomaba, con lo que Comía. bebía y comía el rey, que no era malo, porque Ujú, un rey no come exacto. malo, antes al contrario, de pronto ellos deberían Era de la mejor sentirse, comida. exacto, de pronto deberían de sentirse halagados, ¿no? Uy, estamos mejor que los de Claro, que ellos, ¿no? todo el mundo, porque estamos comiendo la comida del rey, pero ellos sabían la finalidad de lo que pasa. Hoy en día pasa lo mismo. Si vemos la tecnología, la ciencia y todo lo que ellos quieren meternos a nosotros es un conocimiento que para ellos es valioso y que quieren que nosotros también empecemos a hablar de eso. De hecho, hay muchas personas, muchas iglesias que todavía o que se han dejado contaminar y entonces han cambiado el evangelio por un evangelio de prosperidad, por un evangelio de cómo podemos entender más, meterle como más ciencia a las Ajá. cosas de Dios. Cuando las cosas de Dios están escritas, y claro que hay ciencia, hay de todo dentro de la palabra de Dios, pero que sea algo que nos nutra, que sea con la palabra de Dios. Que Nosotros roban la tenemos que, esencia, ¿no? exacto, y nosotros no debemos de dejarnos meter ideas absurdas a ideologías nuevas que sacan los inteligentes de este mundo para sacarnos precisamente lo que Dios tiene. Porque cuando metemos la tecnología, la ciencia y todo eso, entonces Ujú. empezamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios. Exactamente. Cuando, por ejemplo, la teoría de Charles Darwin, que se cayó completamente cuando descubrieron el ADN, ellos empezaron por medio de la inteligencia, de la sabiduría o del conocimiento y de decir que es que veníamos del mono, ¿sí? Ujú. Que fue la evolución Evolución. del hombre. Y resulta de que si nosotros empezamos a estudiar a Darwin, si lo hacemos a través del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque sabemos, estamos bien Ujú. consolidados en la verdad. Y esa mentira la podemos discernir, como Fácilmente. lo dije el domingo pasado en la Ajá. prédica, donde hablábamos de que discernir es diferenciar lo espiritual, lo bueno de lo malo, que es de Satanás y que es de Dios. Entonces, Dios nos da esa capacidad por medio del Espíritu Santo para poder llegar a eso. Pero si yo no estoy preparado, si yo empiezo a leer esta clase de teorías sin el Espíritu Santo, Ujú. y sin el conocimiento de la palabra de Dios, pues simplemente voy a empezar a dudar y es lo que quiere robarme la identidad como hijo de Dios y empiezo a decir, no, yo soy hijo de un mono y no de Dios. Sí, yo ¿Sí? vengo de mi tío el mono. Amén. Bueno, recordemos también que la clase pasada hablamos de que Dios permite que Babilonia, el pueblo de Babilonia, se tome a Judá
¿Por qué? Porque ese pueblo de Judá le había dado la espalda a Dios. Y a pesar de esto, Dios en su infinito amor y misericordia les advierte a ellos por medio de los profetas y les envía esa palabra: cambien sus caminos para que no les pase eso que estaban viviendo en ese momento. Y bueno, revisemos una de las profecías de Jeremías que les advertía de esto. Entonces los invito, vamos a leer Jeremías 25, perdón, del 4 al 11. Y mire una cosa, que esta advertencia que les estaba haciendo fue antes de que ellos fueran capturados. No fue algo que les dijo después. ¿No? Sino que antes, para que ellos pudieran tener la oportunidad de cambiar. Y mire cómo Jeremías les dice al pueblo claramente lo que Dios quería que ellos hicieran en ese momento. Entonces, Jeremías 25 del 4 al 11, que dice así: una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molinos se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Wow, tremenda profecía que les está dando el Señor y con nombre propio. Le está diciendo: reuniré a Babilonia, a Nabucodonosor, con nombre propio antes de que esto sucediera. Y algo que dice aquí, dice, a quien nombré mi representante. Mire que la justicia de Dios se puede utilizar a cualquier persona para que se cumpla su justicia. Les está advirtiendo. ¿Y sabe qué pasaba en esa época? Que habían falsos profetas, y ahí es donde viene lo importante de no contaminarnos, porque a veces cuando nosotros estamos escuchando otras voces, cuando nosotros hacemos caso omiso de la palabra de Dios, de lo que Dios está diciendo, y escuchamos a otra gente, pues cometemos el error que cometió Israel en ese momento. ¿Cuál fue el error que ellos cometieron? Pues que ellos empezaron a escuchar a los falsos profetas y ellos decían: no, no se preocupe, que no va a pasar eso. Eso que está diciendo Jeremías es mentira. No se pongan a creer en eso, crean en esta nueva ideología. Exacto. Les va a ir bien, no se preocupe que sigan pecando, que esto está muy sabroso, que simplemente eso que están hablando los religiosos o Jeremías y toda esta gente, eso es mentira. Entonces, eso fue el pasado. Eso fue en el pasado, ¿no? Ahorita podemos decir que hoy también pasa con lo mismo. Sí. Sigan lo mismo, que no se preocupe, que esto de la cristiandad, que esto de la Biblia, eso es mentira, eso es falso, que no sé qué. Mucha gente viene en contra de la palabra de Dios y nos hace muchas veces hasta dudar. Pero bueno, nosotros sabemos que Dios es un Padre bueno que nos advierte primero, nos da la oportunidad, ¿no? De cambiar, de buscar su rostro. ¿Para qué? Para que la bendición llegue a nuestra vida. De lo contrario, van a venir las consecuencias de nuestras decisiones y por la obstinación nuestra, pues la vamos a pasar mal. Mira que el domingo hablé de eso en el mensaje que está ahí en el canal, si usted quiere escucharlo.
puede escucharlo. Fue un mensaje bien bonito de arrepentimiento donde hablaba precisamente de eso, de que nosotros, por nuestra obstinación, por nuestro libre albedrío que Dios nos da, porque no nos va a forzar a que hagamos algo. Dice, yo te he dado a escoger entre el bien y el mal. Ay, si escogieras el bien para que tengas vida y vida en abundancia y vida eterna, pero desafortunadamente son decisiones nuestras porque no escuchamos, porque creemos que esto es aburrido, porque es que me voy a sentar yo a escuchar o a ir a una iglesia a escuchar a un pastor hablar de la palabra de Dios si hay programas tan chéveres, tan buenos en la televisión. Sí, pero mire que aquí Dios nos está advirtiendo, ¿no? Y toma como ejemplo lo que le pasó a Israel. ¿Para qué? Para que no nos pase a nosotros hoy en día lo que le pasó a Israel en ese tiempo. Bueno, vamos a continuar leyendo el libro de Daniel para ver qué nos muestra el Señor el día de hoy con estos versículos. Entonces, hoy estaremos estudiando, vamos a empezar, Daniel 1, del 8 al 13. Amén. Dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de que mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran esos alimentos y bebieran este vino, si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey me mandará decapitar. Sigue. Que está saliendo de la cámara. Haga un poquito más para acá. Entonces, Daniel... Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Amén. Mire que hay algo aquí interesante, y es que había más, y ahorita vamos a hablar de eso al final. Sí. Había más personas, compáramos, sí. Ajá, sí, se compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Amén. Es cierto. Entonces, aquí estamos viendo, vamos a ver lo difícil de la situación que estaba viviendo Daniel y los que estaban con él, que habían sido llevados a Babilonia. Si recordamos en esos primeros versículos que leímos, la estrategia del rey de Babilonia, que era la de cambiar la identidad de todos los que habían sido apresados y llevado a servir el rey, y en este proceso también el rey ordena que les dé la comida que le servían a él. Entonces, lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? Que quizá el rey no estaba ordenando esto con mala intención, claro, porque a su parecer, y creo que al parecer de todos, los reyes comían muy bien, comían los mejores manjares. Y el rey de pronto estaba pensando que eso era lo mejor para ellos, que esto les ayudaría como a adaptarse mejor a esa cultura babilónica, ¿no? Sería algo como atrayente para ellos. Claro, en ese momento él de pronto estaba dándoles una ayudadita para que ellos empezaran a tener una mente como un rey o como una persona prestante en Babilonia. Decir, uy, es que en Babilonia mire cómo comemos de bien y nosotros de pronto en nuestra tierra no lo hacíamos. Claro, porque ellos se acuerdan que estuvieron sitiados. Si usted lee la historia de cómo Nabucodonosor se entra allá a Jerusalén, precisamente la sitió y no había agua, no había absolutamente nada para poder debilitar al pueblo. Por eso a esta lección del día de hoy la hemos llamado Decide no contaminarte, porque hoy en día nosotros también nos vemos expuestos, no solamente en la parte que hablamos la semana pasada, sino también hoy en día nos podemos contaminar de tantas cosas que nos ofrece el mundo hoy, y hoy más que antes, porque hoy tenemos más tentación, porque hoy tenemos teléfono, tenemos computador, anteriormente de pronto era nomás el televisor, en nuestra época de infancia, antes no había ni siquiera televisión,
pero hoy en día hay muchas herramientas que el enemigo está utilizando, que nosotros tratamos de hacer también el bien con esto, porque esto que estamos haciendo es utilizar la tecnología para bien, para que podamos nutrirnos, para que podamos escuchar y no contaminarnos y tratar de consolidarnos con lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es veraz, es confiable y nosotros tenemos que apoyarnos en algo en este momento porque nos vemos bombardeados de tanta cosa y una manera de no contaminarnos hoy en día es escuchando programas como este, de otros pastores también que sacan el tiempo, estudian la palabra de Dios y esto, ¿para qué? Para brindárselo a otras personas gratuitamente, porque nadie está pagando $1, $1 por esto, porque es por obra y gracia de Dios. Así como nosotros hemos recibido por gracia, queremos darlo por gracia también. Nosotros no tenemos ni siquiera de pronto un link dentro de YouTube que diga, únete, que ponte un dinero tanto, $5. No, nosotros no pedimos $1. Gracias al Señor tenemos salud, tenemos trabajo y nosotros tenemos nuestro trabajo secular y nos autofinanciamos, digámoslo, con nuestro trabajo, así como lo hacía el apóstol Pablo haciendo carpas. Nosotros, pues yo pinto y mi esposa pues también ayuda en los quehaceres y en unas cosas diferentes también, pero es importante de que nos decidamos tratar de que cuando usted vea un programa o algo de que no sea acorde con la palabra de Dios, quítelo. Yo a veces veo películas, nosotros vemos películas, pero cuando empiezan a mentar madres y a decir malas palabras o a mostrar escenas de sexo y toda la cosa bien abiertas, pues simplemente las quito. Así esté muriéndome de ganas porque no quiero contaminarme. Decidí tratar de no contaminarme. En el momento en que yo dejo de tener esa decisión, pues empiezo a contaminarme y empiezo a vivir como todo el mundo, ¿no? Y hay mucha gente que hoy en día son cristianos y que se han dejado contaminar por tanta cosa como también nosotros lo hemos hecho. De pronto, en comparación con otros cristianos, nosotros ya estamos contaminados de algunas cosas también. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque esa es una estrategia de Satanás. Sí. El tratar de contaminarnos, el tratar de hacernos igual que a la sociedad y que a todo el mundo. Bueno, y algo que leamos que causó impresión a ese jefe de los eunucos fue el hecho de que Daniel rechazara ese comer la misma comida del rey, beber ese vino, y que prefirió comer legumbres y tomar agua. Y vemos que aquí hay un trasfondo muy grande en esa decisión, ¿no? Porque en otras versiones bíblicas dice que Daniel y sus amigos se propusieron, o sea, decidieron, tomaron esa decisión tan importante. Y aquí está la clave, ¿no? Porque es una decisión personal el no querer contaminarse. En el caso de Daniel, fue de la comida del rey y muy probablemente estaba en la lista de alimentos que no se podían comer, que era lo que el rey ofrecía, eran alimentos que estaban en esa lista de que no se podía comer y que Dios les había dado como mandato, ¿no? Claro, recordemos que cuando estaban en el Éxodo, el Señor le dio unos mandatos y le dio una lista de alimentos que los judíos no debían de comer. Y parte de eso me imagino que estaba dentro de esa lista, ¿no? Dentro del menú del rey. Claro, es una forma de obediencia el no hacer lo que está en contra de lo que Dios dice. Y es igual hoy en día. Sí, lo que tú decías ahorita, en nuestro caso actual sería el no contaminarnos con lo que el mundo ofrece, no dejarnos llevar por las series de televisión que sin darnos cuenta nos van envolviendo y vamos gastando horas de nuestra vida pegados muchas veces al teléfono, al televisor y dejamos de hacer cosas importantes como pasar el tiempo de calidad con la familia, hacer ejercicio, salir a dar un paseo, de pronto una caminata saludable, disfrutando del clima. Es algo que nos roba el tiempo, que nos roba comunión con nuestra familia y con Dios mismo, ¿no? Mira que es algo bien interesante lo que acabas de decir, porque no solamente no es que yo tengo que estar pegado a la Biblia y es que me está robando tiempo de la Biblia como muchos religiosos, no es que usted el tiempo que gasta
en televisión, haciendo esto, lo está perdiendo en la Biblia. Nadie está 24 horas pegado a la Biblia. O sea, nosotros tenemos una vida también, pero qué bonito poder uno disfrutar de sus nietos, de sus hijos, de su esposa, de sus amigos, de cosas que no necesariamente tienen que ser religiosas. Una caminata es muy saludable y es rica, poder uno caminar, hacer ejercicio, sale uno del ambiente, pero no, está uno a veces pegado del televisor. Y vamos a ver, al final del día no hicimos las cosas que debíamos hacer y terminamos yendo a la cama tarde y cansados. ¿Y qué hacemos? Como tú llamas, la oración raquítica. Y frustrados, yo me frustro demasiado. Sí, y es lo que tú dices, sí, es algo que nos lleva a hablar con propiedad de este tema, porque muchas veces nos ha pasado. Lo hemos hecho. Hemos estado atrapados en ese círculo. Empezamos a ver una serie y eso, eso es qué emoción, y empieza uno y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y después tengo que arrepentirme y pedirle perdón al Señor porque todo el tiempo que yo pasé, y a veces uno se tensiona, hasta la presión se me sube a veces viendo esas películas y todas esas cosas, digo, pero por Dios, ¿cómo me voy contaminando de todas estas cosas y cómo me voy metiendo y cómo el enemigo quiere sacarme de lo que tú decías, no solamente de la comunión con Dios, sino de la comunión contigo, con mis hijas o con mis nietos, o qué bonito poder hacer otras cosas diferentes y que no nos agarre. No, y ese le empieza a llegar a uno el dardo, no, esto usted merece descansar, usted ha trabajado toda la semana, esto no le hace daño. Ahora mira el teléfono con todos estos videos que uno ve en TikTok o en YouTube o cualquiera de esas redes, uno empieza a ver videos y empieza a agarrarle, y muchas veces se pasan horas. Y hay problemas matrimoniales porque el esposo o la esposa mantienen metidos viendo el teléfono y descuidan a la pareja por estar haciendo estas cosas que hoy nos contaminan tanto, que hoy son de moda. Tener teléfono, todo el mundo tiene teléfono. Ya un jovencito, un niño de 10, 12 años ya quiere el último teléfono del mundo, que ha salido, o el iPad. Yo he visto niños de 4 o 5 años metidos en un iPad, en el juegos, porque los papás están muy ocupados viendo teléfono, y entonces como no tengo tiempo de jugar con el nada, entonces tenga el iPad más fácil, y simplemente a esos niños los está criando lo que ellos escuchan y ven en la pantalla. Bueno, miremos, lo siguiente es algo maravilloso que recibimos de Dios cuando nos proponemos que hacer su voluntad, cuando hay una disposición y no nos contaminamos del mundo. Dios nos respalda y nos ayuda en eso, en lo cual decidimos agradarlo a Él, solo a Él. En el caso de Daniel y sus amigos, después de esa prueba de los 10 días que ellos le decían al eunuco, de compararlos con los otros jóvenes que estaban comiendo y la comida del rey, bebiendo su vino, ellos que sí se contaminaron y que a diferencia de ellos, sí, empezaron a llevar como esa vida normal, a de los habitantes de Babilonia, ¿no? Estaban, esta comida está rica, el vino está rico, entonces empezaron a llevar como esa vida normal. Daniel y sus amigos, ¿qué pasó con ellos? Se veían más robustos, se veían mejor alimentados con las legumbres y el agua, que no era la comida lo que los tenía así realmente, sino que era el favor de Dios, el respaldo de Dios en ellos, que se manifiesta cuando hacían, ¿por qué? Porque estaban haciendo lo que a Él le agradaba, que era la obediencia, lo que tú decías ahora, porque de pronto esos alimentos estaban en la lista que Dios les había dado, que no podían comer. Y aún así, el solo hecho de tener la decisión de no querer contaminarse, decido no contaminarme, porque si el Señor ha dicho que esto es malo, no lo hago. Con esa sola decisión, Dios conoce nuestro corazón y Él nos ayuda. Es que a veces nosotros no creemos en Dios, a veces nosotros creemos en que Cristo murió por nuestros pecados, somos salvos, pero no tenemos fe en Dios. Y me pasa a mí personalmente, de que muchas veces no hago las cosas que debo de hacer porque no tengo la suficiente fe de hacerlo.
porque definitivamente hago caso omiso y simplemente, no, pues yo sigo haciendo lo que hace todo el mundo porque quién sabe si Dios me va a poner robusto o de pronto me muero de hambre y es que la internet dice que es que las legumbres y el agua no dan proteína, entonces necesito proteína, necesito esto, necesito lo otro, pero es lo que dice el mundo. Pero cuando yo le creo a Dios, Dios empieza a hacer su obra sobrenatural en mi vida. Sí, y es lo que hizo con ellos. Ajá, fue el favor de Dios que los mantuvo así. Bueno, vamos a continuar leyendo este primer capítulo. Vamos a leer los versículos 14 al 21. Dice: el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio a comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional Amén. Para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y los brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Wow. Bueno, aquí vemos esa prueba evidente de que cuando nos disponemos a hacer algo para Dios y no nos dejamos contaminar por lo exterior, Dios nos va a respaldar. Y en el caso de Daniel y sus amigos, ellos que no quisieron contaminarse con lo que ofrecía esa mesa del rey, obtuvieron el respaldo de Dios. Amén. Y qué bendición el poder uno tener esa capacidad de discernimiento porque agrada a Dios, porque no se contamina. O sea, si yo estoy contaminado con tantas cosas, con tanta mentira que hay en el medio, y hoy en día, como lo hablábamos, en todo, por teléfono, computador, por ahí, por todo, y me mantengo metido en Facebook, viendo la vida de los demás, chismeando, o en Instagram o cualquiera de estas aplicaciones que hay, pues entonces simplemente no voy a tener la forma de discernir qué es bueno y qué es malo. Cuando ellos hacen eso, imagínense la capacidad que Dios le da, y este libro está lleno de tantas verdades y tantas cosas que Dios le reveló a Daniel, porque él se propuso en su corazón no dejarse contaminar. O sea, a pesar de que estaba en un sitio donde él no podía adorar al Señor, donde no podía ir al templo, donde de pronto no tenía la forma o la capacidad o el poder uno tener la facilidad de, como la tenemos hoy en día por internet o yendo a una iglesia o qué sé yo, ellos no tenían eso. Solo no tenían tenía iglesia lo que tenía en su corazón, lo que había guardado en su mente. Amén. Y entonces eso a él le sirvió mucho, porque si vemos cuando Jeremías cuando la primera profecía que vimos de Isaías, perdón, de Jeremías dice que iban a estar 70 años ahí. Más adelante vamos a ver cómo el arcángel Gabriel le habla a Daniel y le da exactamente, le recuerda esta profecía de cuándo va a ser precisamente el pueblo, o cuánto va a estar allí en Babilonia. Eran 70 años que se cumplieron al pie de la letra. Eso fue una de las profecías que se cumplieron tan exactas que justo, y ahí cuando dice que hasta el rey Ciro fue el año 70, y ahí es cuando él inclusive quedan liberados y ellos regresan, que más adelante lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos es que cuando nosotros tomamos la decisión de buscar de Dios, de no contaminarnos, de tratar de siempre
de agradar a Dios en lo que Él dice, en lo que Él hace, en lo que uno cree y lee y ha estudiado que no debe hacer. Si Dios dice que no mienta, pues no miento. Si Dios dice que no robe, pues no robo. Si Dios dice que no haga determinadas cosas, que sea que no adultere, que no fornique, que no haga falso testimonio contra las personas y yo no lo hago, pues yo estoy tratando de agradar a Dios, y a pesar de que el medio está metido en eso y hay momentos en que desafortunadamente caemos, pero si yo me propongo, tomo la decisión de no contaminarme con estas cosas, pues hombre, simplemente lo que Dios hace es eso, respaldarnos. Amén. Y miremos que habían otras personas. Sí, porque allí dice que amigos de Daniel, de los mismos que esos sí aceptaron comer la comida que daba el rey, practicar todas, se amoldaron a vivir esa vida de... Mire que una de las palabras que le dio Dios al pueblo de Israel, inclusive creo que con Jeremías también, fue que están allá por 70 años, pues hagan casa, edifiquen y vivan una vida normal, o sea, porque ellos de pronto no estaban ni aquí ni allá, o sea, no soy ni de aquí ni allá como la India María. O sea, ellos estaban cautivos en Babilonia, pero el Señor les dice, hagan casa, vivan y todo eso, pero es con ellos. O sea, ellos tenían muy claro de que los israelitas no debían de mezclarse con otras razas, ¿sí? Que ellos no se unan en yugo desigual, dice la palabra, y ellos tenían eso bien claro, porque ellos eran israelitas y eran puros. ¿Por qué? Porque si ellos se mezclaban con otra raza, las otras personas traen costumbres y dioses diferentes que hacen que uno se contamine. O sea, si yo soy de pronto una persona dominante, yo puedo hacer de que mi esposa crea y haga lo que yo digo, pero si ella es más dominante que yo y ella me trae otros dioses y me trae otras cosas, pues no estaríamos haciendo esto, porque ella sería la dominante y me contaminaría a mí de lo que ella trae de su mundo. Eso era lo que Dios no quería que el pueblo hiciera, que no se mezclaran con las otras razas, que vivieran ahí, pero que siguieran teniendo comunión, que siguieran casándose los judíos con judías, para que precisamente conservar sus bases, su fe, ¿no? Y no solamente eso, sino que no se contaminaran, ¿sí? Que lo que volvemos a decir, o sea, que esas costumbres y esas creencias y todo lo que traían las otras personas de otras culturas no fueran un objeto de contaminación para la vida de ellos. Pero ¿qué pasó? Los otros que comieron la comida del rey, que hicieron casa ahí, que empezaron a ver todo como normal, que empezaron a llenar su mente no de la palabra de Dios, no de los dichos de Dios, sino de lo que vivían. Exacto, y de la tecnología y de la ciencia y de todo lo que ellos tenían y de los dioses y todo eso. Muchos de ellos sí se contaminaron, muchos de ellos, ¿sabe qué? Se casaron con personas de Babilonia y ellos se contaminaron en ese aspecto, porque no solamente empezaron a tener, a desviarse, sino que también ellos dejaron a Dios a un lado y empezaron a asumir y a buscar a otros dioses. Es tremendo, ¿sabe por qué? Porque en este caso nosotros lo que podemos ver es que precisamente cuando los israelitas llegan a Babilonia, ahí nace una nueva raza o una nueva gente, un nuevo pueblo, que son los samaritanos. ¿Se acuerdan que entre samaritanos y judíos no se llevaban? ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían contaminado con otras razas y tenían muchos, creían en otros dioses. Y de hecho, si leemos Reyes, el libro de Reyes, vemos que más adelante hubo personas y reyes que se contaminaron y le rendían culto a otros dioses que estaban prohibidos. O sea, todos los dioses, el único Dios, el primer mandamiento que tenían ellos era amar a Dios sobre todas las cosas. El único Dios, el Dios de Israel, es el único Dios, Adonai, el que ellos creían. Y ellos, por la contaminación, iban y empezaban a adorar a otros dioses, precisamente por esta situación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta hoy en día eso. No nos dejemos contaminar. Tomemos la decisión de que podamos ser personas radicales, que podamos
empezar a ser maduros en lo que nosotros creemos. Si usted es verdaderamente un cristiano y usted ha decidido seguir a Dios, pues hombre, empiece a alimentarse, empiece a buscar de la palabra de Dios, empiece a tomar decisiones que sean radicales en el sentido de que vamos a elegir a Dios, así se burlen de uno, así lo traten mal, así uno sea el hazmerreír, lo que sea, así le pongan apodos en el trabajo, donde sea, pero ser radicales y no dejarnos contaminar, porque muchas veces la gente ni se da cuenta de que uno es cristiano, porque uno es igual a todo el mundo. De la secreta. El mismo vocabulario que me ha pasado muchas veces a mí, el mismo vocabulario, las mismas costumbres, las mismas trampas, las mismas malicias y todas las cosas que hace todo el mundo. Y desafortunadamente somos personas que debemos de dar un buen ejemplo para que también otras personas puedan ser radicales y no contaminarse. No te dejes contaminar, decide no contaminarte. Sí, la primera cosa que vimos era no dejarnos robar la identidad. Ahora que ya tenemos nuestra identidad, Amén. que estamos guardando nuestra identidad, decidamos así mismo no contaminar. Amén. Qué bendición. Y es el primer capítulo nomás del libro de Daniel. Y ya nos ha dado unas dos grandes enseñanzas que hoy, así como hace 2600 años, vivió Daniel, estuvo confrontado en esa época con su gente. Nosotros hoy igual estamos viviendo de... estamos expuestos, estamos de visitantes, porque acuérdense que este mundo lo maneja, es el enemigo, el rey de este mundo, el Dios de este mundo, Satanás, quiere que nosotros vivamos contaminados con la basura que él da y tira por todos los medios de comunicación, por todas las cosas que nosotros vemos hoy en día. Así que decida no contaminarse. Vamos entonces a orar, si no es más en este día, es una corta lección, pero muy sustanciosa. La próxima semana vamos a empezar el capítulo 2 para que si usted nos está siguiendo y si puede leer los primeros versículos, no sé hasta dónde nos lleve el Señor en la enseñanza del próximo capítulo, para que usted pueda saber exactamente qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Y si usted tiene alguna duda, no dude en por aquí, por este medio, en nuestro canal, en los comentarios, puede hacer la pregunta, puede llamarnos, contactarnos por este medio y nosotros con mucho gusto le podemos ayudar en lo que ustedes quieran. Lo único que nosotros pedimos no es dinero, sino si que le gusta esta enseñanza, pues dele like, dele me gusta, compártala con otras personas y así el logaritmo de YouTube va a poder enviar este video a más personas para que más personas puedan recibir la bendición que estamos recibiendo hoy en día en este estudio de Daniel. Así que vamos a orar. Claro que sí. Bueno, amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta enseñanza que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, por regalarnos el favor y la bendición de poder aprender día tras día, Señor, todas esas enseñanzas, todas esas cosas que vemos que hay dentro de tu palabra, Señor, que necesitamos aprender el día de hoy y que necesitamos compartir con otras personas, Señor. Ayúdanos a fortalecernos a cada uno de nosotros, Señor, a no dejarnos contaminar por lo que el mundo está ofreciendo hoy, Señor. No solamente en la parte espiritual o en la parte religiosa, sino también en todas las cosas, Señor, que está haciendo de que hayan familias separadas, de que el valor de la familia ya no sea como antes. Y te pido, Dios Todopoderoso, que nosotros podamos ser esa luz en medio de la oscuridad, Señor, cuando la gente nos vea a nosotros parados firmes, radicales y haciendo lo que tú nos has mandado, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha estas enseñanzas, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Bendiciones para todos y nos vemos pronto. Amén. Bye bye.